escribimos, incluso nos aislamos de nuestra familia, de nuestros amigos y preferimos estar escribiendo que a veces estar con otros. Pero a la vez es paradójico porque también es un acto que te comunica con lectores posibles y eventualmente llegas a tener contacto con esos lectores. Y creo que ahí es donde quizá, bueno, ya uno como escritor y como dijo Andrea, empieza a veces a viajar más que los propios libros. Y también eso es un poco peligroso en realidad, porque a veces importa más la figura o el nombre del escritor o no sé, o sea, cuántos libros ha vendido que realmente lo que ha escrito. Y uno como editor también ve un poco de ese lado, ¿cierto? De a veces promover nombres más que obras. Y bueno, es un tema un poco particular el de la escritura, que en mi caso yo creo que separo los dos roles y la verdad yo sigo prefiriendo que el acto de escritura sea un acto que al menos me ponga en contacto conmigo mismo, que es algo que a veces en el día a día uno no puede hacer porque no se da esos tiempos, o quizá el mundo de hoy no te permite tener esos tiempos de soledad que la escritura sí te entrega. Sí, sí, yo también creo eso. Uno escribe para enterarse de qué cosa piensa, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a escribir, muchas veces no sabes más que en forma gruesa cuál es el norte, hacia dónde quieres llegar en el horizonte. Y cuando empiezas a escribir es cuando te enteras de algún modo quién eres y quién no eres. Y en parte de esa incertidumbre, ese extravío, escribir y publicar son actos transitivos, ¿no? Son actos que, por ejemplo, desde mi punto de vista de editor de una revista que se llama Etiqueta Negra, yo creo que la definición de editor es que lo que a mí me importa, yo quiero que le importe a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que esa es mi guerra personal, ¿no? Es decir, y en ese sentido creo que más allá del concepto tradicional de política y de que de algún modo u otro hay actos más políticos en términos partidarios y actos políticos en términos más personales, me parece que sin que estemos hablando de ser un comisario de la cultura, es decir, alguien que te esté diciendo qué cosa es lo correcto, lo que se debe hacer para estar con tu conciencia tranquila, siempre escribir es un viaje de lo propio a lo ajeno, de lo privado a lo público, y en ese sentido mi batalla como editor y a veces, de vez en cuando como cronista, es hacer que no haya una superioridad moral inherente a los temas, es decir, que por ejemplo se crea que un escritor o que un cronista, que un periodista es más político porque se dedica a contar la guerra, una noticia financiera, ¿no? Y que por ejemplo un escritor, un cronista sea superficial o frívolo porque se dedica a escribir de deportes o de espectáculos, ¿no? Esa superioridad moral a priori creo que es un grave error, ¿no? Creo que siempre uno le imprime una mirada personal y en ese sentido, en el sentido de querer que a alguien le importe lo que a uno le importa, en ese sentido es mi forma de ser político, ¿no? Y bueno, y siguiendo con una arista, digamos, que se cuelga de lo anterior, de lo que hemos conversado, me gustaría saber la opinión que ustedes tienen en general de cómo va la crítica literaria hoy en día, cómo la perciben, y no solamente en términos personales. O sea, ¿cómo perciben ustedes que se está manejando en los contextos del Perú y de Chile, de lo que ustedes más conocen? Y también, si ustedes se han sentido en alguna oportunidad que alguna crítica los ha encasillado y los ha puesto en un determinado molde en el que ustedes no quieren estar y del que después les cuesta liberarse, que también es algo que en ocasiones les sucede con frecuencia a los escritores, más que yo creo que un escritor, un poeta, un cronista resiste una mala crítica si está fundamentada, pero muchas veces esas críticas van dirigidas a un horizonte que no es el que ustedes pensaban. Entonces eso me interesa un poco saber qué es lo que opinan de la crítica y también alguna experiencia personal que pudiera ser interesante. Bueno, la
crítica, Dios mío. Lo que sucede es que, bueno, acá hay varios que somos críticas, ¿no? O sea, que hemos estudiado literatura, o sea, que somos, se supone, entrenados para leer, ¿no? Y yo he hecho crítica durante muchos años, además una crítica que era crítica haiku. O sea, eran unas partidas realmente pequeñísimas, pero bueno, creo que trataba de dar una opinión honestamente de los libros que leía. Y sí, me leí una novela completa para escribir 10 líneas, ¿no? Ahora, lo que sucede es que hay como diversos estamentos de la crítica, ¿no? O sea, una es la crítica académica, la crítica de las universidades. Bueno, ahí podría quedarme hablando hasta mañana, porque además hay dos espacios de esa crítica, que es la crítica que se hace en América Latina sobre textos de América Latina y la crítica que se hace en las universidades norteamericanas, que están plagadas de peruanos, chilenos, argentinos y latinoamericanos en general, que también hacen crítica y bueno, que es muy amplia y que tiene muchas vertientes, ¿no? Ahora, por otro lado, está el tema de la crítica periodística. Y en el caso de Perú, lamentablemente, no sé cómo será en Chile, yo creo que en Chile sí hay más suplementos. Aparte del último suplemento del salvaje, el suplemento que está sacando Dante Trujillo, que es algo... Buen salvaje. El buen salvaje, perdón. El buen salvaje, que es una recuperación de la crítica que yo verdaderamente admiro a Dante Trujillo, que tenga esa entrega de poder sacar estos textos que a mí me han deleitado. Y yo no conozco a ninguna de las personas que están escribiendo ahí, o a muy pocas, y veo que es una crítica muy comprometida, ¿no? Pero aparte de ese esfuerzo personal que yo espero que perdure, en los textos, en los diarios tradicionales, la crítica literaria es cero, pero cero, cero, cero. Y lo que se hace es lo que ha comentado Daniel, ¿no? Que es instituir al autor por encima de la obra, ¿no? Y muchas veces es mucho más importante el autor que la propia obra, y ya ni siquiera la obra se lee, solamente se compra, ¿no? Y bueno, no sé si me estarán escuchando las cientos o miles de personas que están comprando acá, pero es muy probable que muchos de los que estén comprando acá compren y no lean los libros que se llevan, ¿no? Entonces hay una compulsión también por el tema del libro como objeto de mercado, ¿no? Y esto por supuesto también tiene que ver con un espacio de la crítica que no se ha reflexionado al respecto.